¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a realizar un nuevo ejercicio en Excel y además va a ser como una especie de continuación del vídeo anterior pero modificando muchas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir a un nivel superior. En el vídeo anterior, creo recordar que fue el vídeo anterior, habíamos calculado qué números eran primos o cómo obtener realmente si un número era primo o no, ¿de acuerdo? Y nos devolvía verdadero o falso. Luego ya pues era cuestión de que nosotros condicionáramos esa expresión booleana y lo sustituyéramos por una cadena de texto. Por ejemplo, ¿es primo o no es primo? Eso ya depende de nosotros, ¿de acuerdo? Hoy lo que vamos a obtener es, y además esto derivó por una consulta que me hicieron de un chaval que está estudiando, bueno, no está estudiando matemáticas, sino en la asignatura de matemáticas le pidieron que tenía que obtener todos los divisores de los diferentes números, por ejemplo, del 1 al 100. Nosotros lo vamos a complicarlo un poquitillo más y vamos a utilizar una serie muy conocida como es la serie de Fibonacci. Y vamos a obtener cuáles de los números de la serie de Fibonacci pues tienen, cuántos divisores tienen pues cada uno de los elementos de esa serie en función de la longitud que nosotros le demos a esa serie, porque recordemos que la serie de Fibonacci se fundamenta en que el número siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces llega un momento en que ese último número pues tiene un valor bastante elevado. Por supuesto el siguiente va a ser mucho más elevado que el anterior, por tanto ese crecimiento es casi exponencial porque va creciendo muy rápido y por tanto para 10 elementos vamos a tener una cantidad con la que nosotros vamos a poder manejar bien. Además quiero que me entre en la pantalla perfectamente, pero quizá con números con longitudes superiores de 30, 40 elementos pues vamos a complicar un poquillo más el cálculo. De hecho lo veremos, ¿de acuerdo? Cómo se va demorando el cálculo de divisores en función de la longitud que le demos a la serie. Bien, para calcular la serie de Fibonacci es muy sencillo. Fijaos, esta serie siempre va a empezar en dos elementos, porque concretamente se fundamenta en eso, ¿no? En la suma de los dos números anteriores. Entonces necesitamos comenzar con dos números. Y a continuación es sencillamente sumar esas dos celdas. Como yo estoy haciendo referencias relativas, no son absolutas, sino que son relativas, entonces cuando yo arrastre, pues el A1 pasará a ser A2, y el A2 pasará a ser A3 y así sucesivamente. Por tanto siempre me va sumando los dos últimos números. Y fijaos de qué manera más sencilla calculamos la serie de Fibonacci en Excel, ¿verdad? Que a lo mejor hay alguien que se está arrucando la cabeza y ¿cómo hago esto? Porque es difícil o he programado en Python y tengo que, bueno, en Python o en cualquier lenguaje de programación tengo que iterar por una serie que yo pues bueno, le pongo una longitud predeterminada y luego voy sumando los dos anteriores, los voy devolviendo, los voy almacenando en una matriz que inicialmente pues generé con los dos elementos iniciales que son el 0 y el 1, en fin, un rollo de cojones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues en Excel, sumando esas dos celdas y dejando que sea la magia de Excel la que continúe generando esta serie, pues con esto ya lo tenemos hecho. Fijaos, yo simplemente tengo que picar aquí y arrastrar hacia abajo. Arrastro hacia los 10 elementos y tengo la serie de Fibonacci, es decir, 0 y 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 y 1 es 3, 3 y 2 5, 5 y 3 8 y así sucesivamente. Es decir, se está cumpliendo de que cada uno de los elementos nuevos pues es la suma de los dos anteriores, ¿de acuerdo? Que en ese criterio se fundamenta, digamos, esta serie. Bien, ahora el tema es obtener el número de divisores que contiene cada uno de estos elementos. Y voy a empezar aquí en 5 para ir explicándolo bien porque, bueno, pues los anteriores, la mayoría son primos y tienen muy pocos elementos. El 5 sí que es primo también, pero tiene más elementos, ¿de acuerdo? Vamos a crear una serie de 5 elementos que ya es algo más visible. Fijaos, lo primero que tengo que, para saber el número de divisores que tiene un número, yo tengo que ir número a número de toda la serie que está formada por sus números anteriores, incluyéndolo a él, es decir, una serie que está formada por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Tengo que dividir este número, es decir, el 5, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Y aquellos en los que esa división, el resto me devuelva 0, son divisibles por 5 y por tanto son divisores, ¿de acuerdo? Si no, pues no me serviría y entonces lo descarto.
Y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Entonces, para ello lo primero que tengo que hacer es calcular el rango que me vaya de 1 a 5. Eso ya lo hicimos en el vídeo anterior y es muy sencillo porque es utilizar la fórmula fila, ¿de acuerdo? En los nuevos Excel, incluido este, lo que pasa es que no lo voy a utilizar, hay una fórmula que se llama secuencia que nos permite meter el número inicial, el número final y por supuesto el incremento, ¿no? El incremento que puede ser 1, puede ser 2 y es una manera sencilla de obtener pues números impares o pares, en fin, en función del inicio, del fin que le ponga y por supuesto de esa diferencia o de ese incremento que le ponga como tercer parámetro. Sin embargo, fila lo que me va a crear es un rango desde un número hasta el que yo le indique como cota superior. Sin embargo, como en este caso este rango yo lo voy a crear dinámico, es decir, en este caso el rango va a tener una longitud de 5 elementos. Para este caso, vuelvo a insistir, pero cuando yo deslice, pues ese rango tiene que incrementarse para 8 elementos, para 13, para 21 y para 34, ¿vale? Que es el último número de esta longitud que nosotros le hemos asignado a esta serie de Fibonacci. Entonces, para ello yo tengo que crear este rango de manera dinámica y para ello utilizo la fórmula indirecto, ¿de acuerdo? Donde le voy a indicar que va a empezar por 1, pongo los 2 puntos, que es el elemento, digamos, el operador de rango, es decir, el que me va de alguna manera a conformar un rango que empiece en 1 y a continuación lo concateno con la cota superior para ese rango, que va a ser este número de aquí, ¿de acuerdo? Entonces cierro la primera fórmula, cierro la segunda y aquí me va a dar un pedazo de error porque he puesto indirecto y es indirecto, ¿de acuerdo? Así. Entonces si yo ahora pulso F9, fijaos que lo que me está generando es una matriz de elementos, ¿de acuerdo? Y me devuelve una matriz con el rango que yo quiero, que en este caso es del 1 al 5. Perfecto, eso ya lo tengo solucionado. El siguiente paso es dividir este 5 por cada uno de los elementos de esta matriz. Entonces, por suerte, la fórmula residuo me acepta como argumento una matriz, que es precisamente esta que acabo de generar ahora. Entonces yo le voy a poner como primer argumento el 5, es decir, el número para el cual estamos calculando los divisores, y como segundo argumento pues este rango que acabamos de crear. Entonces el residuo lo que va a ir haciendo es, voy a dividir 5 entre 1 y a ver qué me devuelve. Voy a dividir 5 entre 2 y a ver qué me devuelve. Y así sucesivamente por cada uno de los elementos contenidos en esa matriz que generamos en el paso anterior, ¿de acuerdo? Bien, si yo ahora pulso F9, lo que voy a obtener es precisamente lo esperado, es decir, como 5 es un número primo, pues tan solo el 1 y el 5 son divisibles por él. Entonces me devuelve 0 en la posición 1 y en la posición 5. Y en el resto de posiciones pues ya me devuelve otros valores diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ahora tengo que filtrar de alguna manera que esas posiciones donde me vuelve 0 me devuelva, la posición de esa matriz inicial que yo generé, es decir, quiero que me devuelva el 1 y el 5. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Primero voy a utilizar la función si, que es comparadora, ¿de acuerdo? Y entonces le voy a poner una condición aquí de forma que si el elemento que va a analizar, que en este caso tratándose de una matriz, va a ir elemento a elemento, es igual a 0, pues devuélveme de esta matriz que yo te voy a dar aquí, que precisamente es la misma que yo he creado inicialmente, es decir, el rango, en este caso, del 1 hasta el 5. Selecciono aquí el 5 y cerramos el sí y fijaos que el resultado que me va a devolver es precisamente lo que yo estaba esperando, es decir, el 1 y el 5, que es exactamente lo que está haciendo esta fórmula. Le estoy pasando como primer argumento una matriz que es el resultado que me devuelve la fórmula residuo. En esa fórmula hay dos posiciones, para este caso, que contienen número 0. Entonces yo con el sí, que precisamente esas posiciones que contienen 0 es las que quiero yo discriminar, ¿de acuerdo? Entonces, o bueno, más bien quedarme con ellas. Las que quiero rechazar es el resto, que son las que me devuelven concretamente en eso que veis en pantalla falso, ¿de acuerdo? Entonces, el sí lo que me está haciendo es, si la posición de ese elemento es igual a 0, entonces yo te voy a devolver la correspondiente posición de ese elemento 0 de la matriz que le estoy pasando como segundo argumento. Como segundo argumento le estoy pasando el mismo rango que yo generé inicialmente para calcular los residuos de todos esos números divididos entre 5, de 5 dividido entre todos esos números, pues lo que me devuelve es la posición 1, que es donde da 0, y la posición 5, que es donde da 0, que es justo el resultado que yo quiero, ¿de acuerdo? Sin embargo,
me devuelve una matriz combinada, es decir, combinada ¿por qué? Porque contiene valores numéricos y contiene valores booleanos. Entonces yo tengo que de alguna manera descartar esos valores, y esos valores los voy a descartar de forma que se los voy a pasar como argumento a una función para que los analice y me devuelva un error, porque no va a trabajar con valores booleanos, va a trabajar exclusivamente con valores numéricos. Y esa función además nos va a ordenar los números de menor a mayor, que es lo que queremos, porque yo quiero obtener los divisores no desordenados. Yo quiero obtener los divisores de un número ordenados de menor a mayor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues sería 1, 5 y todos los falsos. Pues lo que voy a hacer es utilizar késimo menor, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacerme es ordenarme todos los elementos de esta matriz que me devuelve la función sí, y en aquellas posiciones en las que sea falso, lo que me va a devolver es un error, que precisamente me voy a aprovechar yo de ese error para luego ir descartando algunas cosillas. Entonces, ¿cuántos elementos quiero que me devuelva? Bueno, si yo realmente tuviera la capacidad de calcular estos divisores, pues, o sea, conocer el número de divisores que me va a devolver esta fórmula, pues entonces le pondré aquí, mira, quiero que me devuelvas nada más que 2 elementos para este caso. Pero es que no lo voy a saber, ¿de acuerdo? Porque precisamente el objetivo de esta fórmula es que me devuelva esos divisores. Entonces nunca voy a saber cuántos divisores, cuántos elementos voy a tener que extraer del resultado de késimo menor. En este caso, tratándose de un número primo, yo sé que van a ser 2, pero es que no lo sé si es primo o no, ¿de acuerdo? En este caso no lo sé, podría calcularlo, pero me iba a llevar más tiempo que asumiendo que me coja absolutamente todos los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, voy a volver a repetir otra vez el rango, en este caso, del 1 al 5. Cerramos aquí, cerramos la fórmula y fijaos ahora el resultado que me va a devolver. Me está devolviendo 1, 5, pero fijaos que encabezan la matriz, los elementos de la matriz, está 1, 5 ordenado, además de menor a mayor, y luego todo errores, porque el falso no sabe dónde ubicarlo. Podría darle un valor 0 al falso, pero no se lo está dando. Lo único que está haciendo es descartándolo, es decir, te voy a dar un error porque no sé exactamente lo que eres ahora mismo. Bien, de ese error nos vamos a aprovechar nosotros, porque fijaos, yo ahora voy a concatenar esto y luego os explico por qué hago esto. Voy a concatenarlo con el símbolo menos, con el guión, realmente es un guión, que va a ser el separador de esa cadena de texto de los divisores, porque yo quiero obtener, pues imaginaos, por ejemplo, el 8. El 8 tiene el 1 como divisor, el 2, el 4 y el mismo, es decir, el 8. Entonces yo quiero obtener una cadena de texto que ponga 1, guión 2, guión 4, guión 8. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de concatenarlo al final, lo voy a concatenar al principio, porque de esa manera luego extraer este carácter inicial va a ser mucho más sencillo que extraerlo al final, porque yo al final necesito conocer la longitud de esta cadena, pero es que de esta cadena no la voy a conocer hasta que obtenga realmente cuántos divisores hay. Entonces lo mejor es, te pongo al principio y luego ya el largo ya me las juego yo con cierta característica que tiene Excel, que es sobrecargar una fórmula, de manera que obtenga el largo que yo quiera y el primer carácter, pues esa fórmula donde yo voy a extraerlo, empieza en la posición 2 en vez de la posición 1. Es así de sencillo. Lo veremos a continuación. Fijaos, lo voy a concatenar. Entonces, solo en aquellas posiciones del array resultante de késimo menor, me lo va a concatenar en aquellas posiciones en las que solo haya valores numéricos, es decir, el 1 y el 5, que no son valores numéricos, realmente os habéis dado cuenta que son cadenas de texto ya, ¿de acuerdo? Porque estaban entrecomilladas. Perfecto, si yo pulso ahora F9, lo que me está devolviendo es aparentemente menos 1, menos 5, y luego fijaos que los errores se mantienen. Si yo concateno antes de késimo menor, si lo concateno antes con el menos, ¿de acuerdo? El problema que iba a ser es que me iba a obtener resultados de cadenas vacías con un solo guión, y eso no me interesaba, porque iba a ser un problema, porque luego tendría que suprimir esos elementos vacíos que solo tienen un guión, y eso no es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, al concatenar una cadena de texto con un error, el resultado es un error. Perfecto, eso era lo que yo quería. Porque fijaos, ahora es tan sencillo para eliminar esos errores como ponerme al principio de la fórmula y decirle si error, me pongo al final y como último argumento le pongo la cadena vacía. Cierro y ahora si pulso F9, fijaos que lo que tengo es menos 1, menos 5 y cadenas vacías.
Sencillamente, las cadenas vacías son vacías, eso no representa ningún tipo de espacio. Por tanto, si yo ahora concateno, me voy aquí al principio y pongo la fórmula concat, me voy al final, cierro y pulso F9 de nuevo. Fijaos que ahora ya tengo una cadena de -1, -5. ¿De acuerdo? Ahora tengo que suprimir ese menos inicial, ese guión inicial. Y es muy sencillo hacerlo, porque realmente lo que tengo que utilizar es la fórmula extraer, o extrae, perdón. Me pide una cadena de texto inicial, pues la cadena de texto va a ser precisamente la que me está devolviendo la función concat. A continuación me dice la posición inicial. Bueno, pues quiero empezar en la 2 en vez de la 1, porque de esa manera el guión desaparece. Y a continuación me pide qué número de caracteres voy a extraer. Pues mira, lo que voy a hacer es extraer un valor enorme de caracteres. 1 es 6. Yo sé que 1.000.000 de caracteres no lo voy a obtener nunca, porque tendría que calcular exagerados divisores de un número de cantidades extremadamente grandes para obtener 1.000.000 de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, como sé que ese número no lo voy a sobrepasar, y menos en este ejemplo, si se calculara, si fuera un ordenador exclusivamente para calcular divisores, que seguramente pues lo habrá por ahí en algún laboratorio, pues entonces ahí, bueno, para empezar no iban a utilizar Excel, pero en el caso de que lo utilizaran, Excel iba a reventar. O sea, no tiene capacidad de cálculo como para hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Cantidades tan grandes no las va a manejar bien. Se necesitaría otro tipo de programas. Entonces, si ahora pulsamos F9, fijaos que ahora ya me aparece 1-5, que era justo lo que yo quería. Entonces pulsamos Control Z y como estamos utilizando notación matricial, entonces nosotros para obtener el resultado de esta fórmula y que se vea de manera coherente lo que hemos calculado y de manera exacta, tenemos que pulsar Control Shift Intro y de esta manera tenemos la cadena de texto que nosotros queríamos obtener con los divisores separados por un guión del número que le hemos indicado. Si yo ahora cojo y arrastro esto, si me sale aquí, a ver, ahora, si yo arrastro esto, fijaos que me está bueno, es que lo he hecho mal. A ver, lo he hecho mal. ¿Por qué lo he hecho mal? No lo he hecho mal. Está bien. A6, 5... No, esto está mal. No es 5 aquí. Aquí es A6. Perdón. Perfecto. Ahora sí. Estaba cogiendo 5 ahí. Entonces, claro, simplemente me estaba devolviendo, pues, lo mismo en todos, pero ahora bajamos, correcto, ahora ya me está devolviendo los divisores bien. No sé por qué había puesto ahí un 5, porque no recuerdo, siempre tiré de la referencia a la celda. Bueno, en fin, es indiferente, pero daos cuenta que este tipo de errores a veces puede uno enloquecer, sobre todo en fórmulas un poco ya grandecitas, ¿de acuerdo? Bien, ahora sencillamente lo que haríamos sería tirar para arriba y obtendríamos exactamente lo mismo, salvo en el 0, que aquí en el 0 yo os recomiendo poner directamente 0, o si queréis mantener la fórmula, pues entonces editamos y ponemos aquí un sí y le decimos que si esta celda de aquí es igual a 0, pues entonces que nos devuelva ya una cadena de texto con 0, o por el contrario que nos calcule directamente la fórmula, ¿de acuerdo? Es decir, si no es 0, pues que nos calcule la fórmula. Pero esto realmente, pues, bueno, es sobrecargar un poco el Excel, porque cuando es 0, pues vale más poner aquí un valor 0. Es decir, sencillamente poner 0. El problema es que como es un número lo alinea hacia la derecha. Bueno, pues sencillamente hacemos lo siguiente. Ponemos igual 0 y concatenamos con la cadena vacía. Y de esta manera ya es una cadena de texto, ¿de acuerdo? Entonces fijaos cómo hemos obtenido... Bueno, en 1 pasaría exactamente lo mismo. O sea, aquí tampoco es necesario calcular para 1, para 2 tampoco, ni para 3. Bueno, para 3 quizá ya sí, son 3 elementos. Bueno, podemos hacerlo, pero... para números pequeñitos realmente es tontería, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya que tenemos la fórmula hecha, pues es simplemente arrastrar y así obtenemos todos los números. Bien, ahora fijaos, si yo cojo y arrastro esto hacia abajo, por ejemplo hasta el 20, y obtenemos aquí los divisores de todos estos números. Pues bueno, voy a obtener cadenas, lo ha calculado relativamente rápido. Ahora vamos a forzarlo un poco más y vamos a poner aquí, pues, por ejemplo, estos 3 números más, fijaos, hasta el 17.711, fijaos cómo se va incrementando la serie de Fibonacci, cada vez más grande, ¿de acuerdo? Entonces, arrastramos esto y fijaos cómo ahora ya he hecho un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, ya se ha demorado en calcular. Fijaos, por ejemplo, en esta celda de aquí, cuántos divisores tiene este número. Ahora, el problema que tiene esto
es que si yo mantengo estas fórmulas, cada vez que genere nuevos o cambie o cualquier fórmula, ya sean estas u otras que estén contenidas en el mismo libro, pues va a hacer un refresco y a ver, se va a sobrecargar un poco porque es una fórmula que es un poco pesada. No en longitud, bueno, es una fórmula normal y corriente, pero en cálculo pues sí que tiene que ir dividiendo cada uno de los elementos y claro, fijaos que por ejemplo aquí pues son 6.765 elementos, es decir, es un bucle ya un poco largo, ¿de acuerdo? Ya no te digo en 10.946 y si vamos prolongando esto hasta valores mucho más grandes, pues obviamente se vuelve insostenible totalmente, ¿de acuerdo? Bueno, una forma bastante sencilla y elegante de calcular los divisores que tiene un número. Hemos utilizado la serie de Fibonacci. Lo normal hubiera sido, por ejemplo, partir del 0 y continuar hasta el 100 o del 1 al 100, por ejemplo, y obtener todos los divisores de esa serie numérica. Bueno, yo lo he complicado un poco más con la serie de Fibonacci para que veáis también cómo se calcula, ¿de acuerdo? Es una serie muy utilizada en el entorno matemático y computacional, entonces entiendo que, bueno, era un ejemplo bastante sencillo, porque ya visteis que es muy sencillo calcularla y al mismo tiempo pues elegante, ¿no? De ir calculando la serie de Fibonacci que si te vas a pensar y dices tú, madre mía, qué locura, de verdad, ¿cómo calculo esto? Si los dos anteriores, ¿cómo obtengo? Pues fijaos qué tontería, ¿verdad? Es simplemente utilizando esa magia de las referencias relativas que tiene Excel. Y luego, bueno, pues obtenemos muchos números y es interesante saber cuántos números de la serie de Fibonacci, o evidentemente acotados dentro de una longitud, pues son números primos. Por ejemplo, fijaos, el 233, ¿no? Es número primo, el 89, el 13 obviamente, y de ahí en adelante pues ya los conocemos. Y si vamos bajando, pues fijaos, el 1597 es primo también. Y luego ya los siguientes pues parece ser que ya tienen muchos más divisores. Bueno, yo espero que os haya gustado este ejercicio. Puedo entender que si no tenéis mucha experiencia con estas fórmulas de Excel, pues sea complicadillo entender estas cosas, ¿de acuerdo? Quizá haya formas más fáciles de hacerlo. Seguramente, fórmulas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a trabajar con ellas y que es una manera más sencilla de obtener esto. Yo os presento esta porque me ha gustado y porque la veo bastante práctica, pero es posible que haya alguna forma más. Además, esta se asemeja bastante a cómo lo haríamos en un lenguaje de programación. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.